Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las consecuencias de una polémica idea. La propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Banco de la República le preste al gobierno dinero para indemnizar a las víctimas del conflicto no encontró eco. Por el contrario, se advierten consecuencias graves para el país. Analizaremos el tema con el experto Gregorio Gandini. Las tarjetas digitales se abren paso. En Colombia, como en el resto del mundo, cada vez son más solicitadas las tarjetas virtuales para hacer compras y transferencias de dinero. ¿Cómo han cambiado las preferencias por los diferentes medios de pago? Un experto nos cuenta detalles del más reciente estudio. Transición energética será justa y sostenible. Así lo anunció el nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en su primer pronunciamiento tras su elección en las últimas horas. Les contaremos de su perfil profesional, su trayectoria y la participación que ha tenido en otras compañías. Comenzamos esta emisión hablando de la polémica desatada por el presidente Gustavo Petro con la propuesta de que el Banco de la República destine sus emisiones de dinero al gobierno para indemnizar a las víctimas. Para entender lo que esto significa, de qué se trata, en qué consiste esta idea, hemos invitado al doctor Gregorio Gandini, experto en economía y profesor universitario en muchas instituciones académicas. Doctor Gandini, ¿cómo le ha ido? Gracias por acompañarnos. Hola Víctor, un placer estar como siempre aquí. Doctor Gandini, espéreme ahí un segundo porque quisiera que usted y nuestros televidentes recordaran cuál fue la propuesta exacta del presidente Petro. Veamos. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo, que en un lapso de 10, 15 años máximo, de aquí a allá, nos permita que ese número enorme de víctimas sea indemnizado. Esa es la propuesta. Antes de hablar de ese tema de la transferencia de recursos directamente desde el Banco de la República al Gobierno Nacional, miremos cuál es la preocupación que creo es loable del presidente Gustavo Petro, o es lo que dicen muchos analistas. Mire, doctor Gandini, dice que el costo total para indemnizar a las víctimas podría superar los 300 billones de pesos. Esa es una cifra bastante grande si la comparamos con el presupuesto de nuestra nación. Con esto se repararían 10 millones de víctimas, el presupuesto anual sería de 2,5 billones de pesos. Se necesitarían a ese ritmo 125 años para poder hacer esa reparación. No hay plata, ¿no, doctor Gandini? ¿Se necesita alguna alternativa? ¿El acuerdo de paz quedó desfinanciado? Bueno, digamos que estamos de acuerdo en que hay que indemnizar a las víctimas. Eso, digamos, de base es el ejercicio real que hay que hacer. Ahora, la forma de hacerlo es donde uno empieza a tener problemas con los comentarios que hace el presidente. Y pues la verdad es que también tenemos que entender que todo su ambicioso plan de reformas estructurales de salud, de pensión, laboral, traen un costo asociado fiscal importantísimo, ¿no? Entonces eso también le mete presión al escenario que ya vienen pintando, ¿no? Bueno, se necesita una plata y ahora vamos entonces a la propuesta concreta. Pero antes de hablar de las consecuencias, el Banco de la República tiene muchas funciones, entre ellas pues controlar la inflación, entre ellas emitir, ¿no?, la plata que circula, que recibimos los colombianos, los billetes que muchos tenemos en este momento en los bolsillos, sean de la denominación que sea. Pero esas emisiones del Banco de la República, doctor Gandini, ¿cuáles son sus propósitos principales? Aquí vemos algunos de ellos: aumentar o reducir el dinero circulante, comprar o vender títulos de deuda, en fin, ¿cuál es el propósito principal del emisor? Bueno, digamos que hay que entender que el Banco de la República trabaja a través de la política monetaria, que es tratar de regular la cantidad de dinero en la economía, y tiene varias herramientas para hacerlo. La compra y venta de títulos, los movimientos de la tasa de interés que hemos visto recientemente, el encaje bancario y por último la emisión de dinero, que es un elemento que realmente no se usa para hacer política monetaria aquí en Colombia,
porque tiene, pues, digamos, implicaciones que vamos a hablar más adelante. Pero entonces lo que busca el Banco de la República es controlar la cantidad del dinero en la economía para tratar de estabilizar el nivel de precios. En este caso estamos en escenarios inflacionarios, entonces obviamente lo que hace es tratar de sacar dinero de la economía vía las tasas para controlar ese nivel de inflación, ¿no? Pero ¿cómo el dinero que emite el Banco de la República cuando prende la impresora, fabrica los billetes, cómo se distribuye? ¿Cuál es el canal de distribución para que llegue hasta todos nosotros, a la economía real? Ok, entonces lo primero es entender que la cantidad de dinero que emite el banco está soportada por los bienes y servicios que hay en la economía. Entonces, cuando el banco vuelve a imprimir dinero, es que está reemplazando probablemente dinero que ya está dañado, que está fuera de circulación. Entonces, la idea es mantener esa cantidad de dinero en la economía. Ahora, ¿cómo se filtra eso eventualmente? Se filtra a través del sistema financiero y llega, digamos, directamente a los prestamistas y depositarios que también han puesto dinero en los bancos. Entonces, son los mismos bancos los que hacen de un canal importante para distribuir ese dinero. Pero es lo que te digo, Víctor, o sea, no es como que puedan imprimir nuevo dinero y más cantidad de dinero, sino que simplemente es este flujo que vamos teniendo en la economía que va entrando de un lado al otro, ¿no? Hay que verlo es como de una forma circular. El banco prende para generar dinero, pues prende la máquina, por decir algo, y lo que termina haciendo es simplemente reemplazando del dinero que están dando, pero el circulante sigue estando ahí, ¿no? Claro. Usted me habla entonces de que son operaciones regulares, aquí lo estamos mostrando, y pues nosotros hemos visto algunos informes donde se habla de que en estos procesos de expansión monetaria, en estas operaciones, pues digamos, hay implicados varios billones de pesos en algunos momentos. Pero esa plata... Porque digamos, a veces en redes sociales a uno le preguntan, oiga, es que el Banco de la República prende la maquinita de hacer billetes y se la da a los bancos comerciales para que ellos se hagan su agosto, ganen rentabilidades con eso. No, eso es falso. Lo que hace el Banco de la República con los bancos comerciales es una operación que se llama un repo, que es un préstamo donde los bancos oficiales los bancos comerciales, cuando necesitan liquidez, le dejan unos títulos en garantía, suelen ser títulos de deuda pública, al Banco de la República para que les preste plata por unos periodos de tiempo. Muchas veces es overnight, de un día para otro, para cuadrar eso. No hay que olvidar que otra de las funciones importantes de los bancos centrales, como nos lo demostró la Fed con todo el rollo que pasó con Silicon Valley Bank, es la estabilidad del sistema financiero. Y abrir, digamos, esos canales para ser, como se llama, el prestamista de última instancia y prestar a los bancos comerciales este dinero es el mecanismo a través del cual se hace. Doctor Gandini, ahora hablemos de los posibles efectos y las consecuencias, porque usted me habla del canal tradicional, ¿no? Lo que puede hacer el Banco de la República, emitir una plata que se va por los bancos comerciales. Y el presidente Petro está diciendo, la idea que yo tengo para financiar este tema de las víctimas del conflicto es que no se hagan esas emisiones a la banca tradicional, a la banca privada, sino que lleguen por otra vía al Estado colombiano, me imagino que al presupuesto de la nación. ¿Por qué si la plata del Banco de la República se puede ir por ese camino de los bancos privados y no se podría ir por el camino del gobierno directamente? Bueno, lo que sucede acá es... Primero era lo que te decía, el banco también debe velar por la estabilidad del sistema financiero, porque si no, pues, si el sistema financiero colapsa, pues todos vamos ahí detrás, ¿no? O sea, eso tiene unas implicaciones importantes económicas. Ahora, los préstamos que haga el banco, y ahí estamos hablando de un elemento muy importante, y es si el banco decide hacerle préstamos al gobierno, o como de esta forma lo están pintando, hay que recordar que por eso existe la independencia del Banco de la República, para sopesar si desde el punto de vista de sus funciones constitucionales esto tiene sentido para el banco, y es prender la máquina, porque esto abre la puerta, digamos, a que una vez le presta al gobierno y el gobierno empieza a presionar para que le preste y le preste y le preste para todo. Entonces eso tiene implicaciones no solo en el banco, sino implicaciones en los niveles de deuda del gobierno, ¿no? Por eso dicen que entonces la política monetaria
quedaría supeditada, la política monetaria es la que administra el Banco de la República, a la política fiscal, que es la política que administra el gobierno nacional. Ahí hablaba usted ya de la independencia del Banco de la República. ¿Esto por qué podría aumentar la deuda pública de la nación? Pues si se hace vía que sea un préstamo del Banco de la República y esta cantidad de plata que están diciendo no hay de dónde sacarla, pues se va a volver una deuda, un pasivo que está jalando el gobierno, y si aumenta la deuda de esa forma, pues ¿qué va a suceder? Pues que ya tenemos problemas de déficit fiscal que seguiría creciendo, esta vez ya debiéndole al Banco de la República, por ejemplo. ¿Y por qué, como otras de las consecuencias han señalado muchos especialistas, se presionaría la inflación? ¿Se encarecerían más los bienes y servicios en el país? Bueno, como te mencioné al principio, y les dije, pues cada peso en la economía en Colombia está soportado por una fracción de un bien o un servicio. Entonces, tenemos oferta y tenemos demanda, y entonces tenemos la cantidad de dinero justa para ese intercambio. Ahora, ¿qué sucede? Si yo empiezo a imprimir dinero, este dinero que estoy imprimiendo y que estoy metiendo así, imprimiendo, implica que no hay un bien y un servicio que lo soporte. Entonces yo me quedo con una oferta que está fija y empiezo a inyectar más dinero, que eso hace que tenga mayor demanda y empiece a tratar de comprar cada vez más con más dinero, pero tengo la misma oferta. Entonces, ¿eso qué me lleva? Aumentos de precio, y lo hemos visto, digamos, en países como Ecuador, como Argentina, y eso lleva después, digamos, a inflaciones muy altas o hiperinflación, ¿no? Que terminarían golpeando a los hogares de menores recursos más fuerte que a los demás, ¿no? Una última pregunta, doctor Gandini. Nosotros aquí a veces reportamos la elevadísima inflación de Argentina, que el año pasado, hace unos meses, ya superó el 100%. Venezuela ya ni sabemos dónde va la inflación, cada rato le borran unos ceros a la moneda. ¿Eso en parte tiene que ver con medidas como estas? ¿Allá hicieron eso? Es decir, la maquinita de hacer billetes no se fue por el canal tradicional de los bancos privados, sino que se fue por el otro camino, que es financiando directamente al Estado. Sí, digamos que, bueno, Argentina tiene otra serie de complicaciones también, con muchas intervenciones en su mercado cambiario, lo que se termina convirtiendo también en inflación, pero en Venezuela sí es el caso que prendieron el Banco Central para pagar. Y por eso la inflación, en parte. Exacto, en parte. Bueno saber ese espejo, ¿no? Conocer las experiencias, además de un país tan cerquita al nuestro. Doctor Gandini, muchas gracias por esta explicación. Gracias, Víctor. Ahí están entonces las advertencias. Varias veces y tras propuestas similares para que el Banco de la República le haga préstamos directamente al gobierno nacional, el gerente del emisor, Leonardo Villar, ha tenido que explicar en el pasado las inconveniencias de esta idea. Recordemos lo que dijo el gerente del banco hace un año en este video oficial del emisor, pues sus explicaciones se ajustan también a lo propuesto ayer por el presidente Petro. No es el momento para un crédito del Banco de la República al gobierno. Los invito a entender esta situación. Más allá de que emitir dinero para darle un crédito al gobierno sea una alternativa barata de financiación, es un procedimiento que en las circunstancias actuales afectaría la credibilidad internacional hacia el gobierno, hacia el banco y hacia la economía colombiana. Hacerlo podría cerrar otras fuentes de financiamiento y ciertamente las encarecería. Ningún país avanzado del mundo utiliza el crédito directo del Banco Central como mecanismo de financiación del gobierno. Entre las economías emergentes es considerado como una mala práctica porque supedita la política monetaria a los requerimientos de la política fiscal. Y lo que quiso hacer la Constitución del 91 en Colombia fue justamente separar los objetivos de la política monetaria de los de la política fiscal. Por mandato constitucional, la situación tendría que ser aprobada por todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva del banco. Además, las circunstancias actuales demuestran que el país goza de credibilidad para su financiamiento y hay capacidad de endeudarse para cumplir los objetivos fiscales. Lo que tenemos que hacer en este momento es tomar decisiones que convenzan a la comunidad financiera internacional de que Colombia tiene unas finanzas públicas sostenibles y les dé tranquilidad para financiarnos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere en cuánto cerró la inflación, pero en Estados Unidos en marzo. ¿Y qué tan buena fue esta noticia? Ya les contamos.
Regresamos a Signo Pesos. Las fintech y otras nuevas tecnologías en el sector financiero han cambiado los hábitos de consumo de millones de personas por todo el mundo y Colombia no escapa a esa tendencia. Antes el efectivo era el medio de pago preferido, pero ahora hay otras modalidades, otros instrumentos que se abren paso con bastante fuerza. Doctor José Pablo Gil, responsable de Mainsafe Payments para la región andina. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, muchas gracias por tenerme en este espacio. Doctor Gil, ¿el dinero en efectivo todavía sigue siendo el rey o ya fue destronado? No, el efectivo claramente sigue siendo el método de pago más arraigado, pero claramente todos los días empieza a perder terreno a través de nuevos instrumentos de pago, sobre todo muy enfocados en lo digital, que están facilitando esas experiencias de pago de los diferentes usuarios y que al final lo que los usuarios quieren es tener diferentes alternativas de pago para poder elegir la que más le convenga y la que más le guste según la situación a la que se está enfrentando. Dentro de esos medios de pago he visto reportes oficiales donde han venido creciendo las tarjetas de débito digitales o virtuales. Para quienes no tienen una, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo me las puedo imaginar? Pues mira, al final esto funciona de la misma manera que una tarjeta física, entendiendo que es un número de tarjeta y unos elementos de seguridad, pero la particularidad está en que estas se pueden utilizar a través de medios digitales como puede ser un smartphone o un portal de internet y son principalmente utilizadas para hacer compras en entornos digitales, plataformas de e-commerce y todo este tipo de situaciones. Pues claramente se ponen allí los datos de la tarjeta para poder hacer la compra con unos niveles de seguridad importantes, pero esto evidentemente también se ha ido evolucionando para mejorar la seguridad en estas compras por internet, llegando a asuntos como la tokenización, que es generar un equivalente criptográfico de esas tarjetas para que incluso si se pudiera acceder a esa información no fuera posible usarlas por parte de personas que quieren hacer algún fraude. Es cierto que hoy herramientas muy popularizadas en Colombia como Nequi, como DaviPlata, Tuya, entre otras, ¿ya ofrecen esas tarjetas débito virtuales? Sí, las ofrecen y realmente es porque estas entidades que podrían llamarse neobancos realmente se enfocan en que los usuarios puedan utilizar todos estos servicios a través de portales, todo muy digital, sin tener presencia en sucursales físicas y este tipo de cosas, y de esta manera permitir que los usuarios puedan usar todo esto en el mundo del internet, en servicios como pueden ser servicios de aplicaciones de transporte, compras de servicios digitales o incluso compras de productos físicos pero dentro de entornos digitales, servicios de streaming y todo este tipo de situaciones. Evidentemente, también ya se está llegando al punto en el que no solo ofrecen estos servicios digitales, sino que también la pueden acompañar con tarjetas físicas para que al final los usuarios puedan acceder al servicio que más les guste de la manera que más les guste. ¿Qué tanto se han masificado y han evolucionado en Colombia como esas nuevas opciones que nos dan los bancos para poder hacer transacciones entre ellos muy fácilmente? Es que antes hacerle un giro a un familiar en otra ciudad, pues tocaba ir allá a una empresa, mandar la plata y eso salía carísimo. Hoy en día es muy fácil y prácticamente gratis. Sí, y todo eso es gracias a la tecnología. Al final la tecnología ha llegado a un punto en el que a través del uso de Internet puede generar todas estas acciones de pago, transferencias de dinero a través de estos canales digitales. Yo creo que ahí, por ejemplo, la parte de las tarjetas virtuales, que era lo que me preguntabas hace un rato, en Colombia ya estamos viendo tasas de alrededor del 63% de las tarjetas prepago que se utilizan como tarjetas virtuales. En el asunto de las tarjetas débito podemos estar hablando de alrededor del 28% y en las tarjetas débito estamos en alrededor del 18% en ellas. Pero no solamente se limita a este tipo de herramientas, sino que también podemos hablar de las transferencias instantáneas de dinero entre cuentas y otro tipo de servicios incluso ligados a la financiación como el Buy Now Pay Later. ¿Qué papel en medio de toda esta transformación tecnológica? De hecho, esta semana salía el informe de transacciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondiente al 2022, donde ya vemos que por Internet se mueve casi la mitad de la plata que circula en el sistema financiero. Antes eran las oficinas, fueron destronadas. Pero ¿qué papel están jugando las fintech? Porque hay muchas personas que no entienden cuál es el papel de las fintech. Son las que desarrollan para los grandes bancos todas estas
digamos, estos nuevos canales transaccionales, o las fintech también están ofreciendo servicios directamente al usuario? Ya, el término fintech nace de unir las palabras financiero y tecnología. Entonces son empresas que se dedican a prestar servicios financieros apoyadas en la tecnología. Si partimos de ahí, vemos que las fintech llegaron para hacer las cosas de una manera diferente, aprovechando esa tecnología disponible y llegar con servicios financieros de una manera más económica, más inmediata y mucho más simple para poder apoyar todos estos procesos de bancarización y que las personas puedan acceder a este tipo de servicios. Entonces, sí, las fintech muchas veces se convierten en aliados de los bancos tradicionales para poder prestar ciertos servicios financieros o complementar parte de esa oferta, pero las fintech también son actores que de forma independiente llegan a atacar segmentos de mercado desatendidos con necesidades muy puntuales que pueden suplirse a través de la tecnología. Ahora, muchos dirán que pues todo esto hace parte del desarrollo tecnológico, por supuesto, pero es que antes de la pandemia pues ya teníamos teléfonos inteligentes, teníamos acceso a internet, teníamos cuentas digitales, en fin, ¿qué tanto influyó, además de la tecnología, la pandemia para que esto explotara? Mira, desde antes de la pandemia estábamos viviendo un proceso de digitalización no solo en el mundo financiero, sino en todos los aspectos de la vida. Pero la llegada de la pandemia nos obligó a aprender a comprar en remoto y por ende a pagar en remoto. Y esto se puede lograr es a través del internet y todos los dispositivos que nos permiten acceder a este mercado virtual. Entonces, evidentemente, yo creo que la pandemia es un punto de quiebre donde todo este proceso que estábamos viviendo se acelera y nos permite acceder a todo este tipo de servicios de una manera mucho más masiva, cambiando la forma en que las personas compran y pagan. A mí me impresionó mucho la cifra de esta semana de la Superintendencia Financiera, donde decía que la mitad de los billones de pesos que cada año se mueven en el sistema financiero ya se están movilizando a través de Internet. Y esa cifra me parece bastante grande y la evolución en los últimos años ha sido permanente y muy impresionante. Pero ¿qué tan digitalizados estamos a la hora de comunicarnos, de hacer pagos, de hacer transacciones con el sistema financiero frente a otros países? Mira, yo creo que Colombia es un país que dentro de Latinoamérica es bastante relevante por ser una economía grande, pues somos 50 millones de habitantes y pocos países tienen esa cantidad de población en Latinoamérica. Pero particularmente cuando lo comparamos con países como Chile, Perú, Ecuador, vemos que el efectivo sigue siendo muy usado por los colombianos. Veíamos en las estadísticas que revisamos dentro del informe de tendencias de medios de pago de Minside Payments que alrededor del 92% de los colombianos dice estar usando durante la última semana el efectivo como medio de pago, mientras que, por ejemplo, en Chile están alrededor del 75%. Entonces, evidentemente, esto sigue siendo un punto a trabajar y creo yo que esto también va acompañado desde el proceso de bancarización, donde vemos que en Colombia, según cifras del Banco Mundial, están alrededor del 60%, pero claramente todas estas personas que ya participan del mundo formal de los servicios financieros cada vez usan más los medios digitales para poder acceder a diferentes esquemas de pago. Entonces, yo sí veo que vamos por un camino de digitalización y que a medida que avancemos con la formalización y la bancarización, pues seguramente podrá estar mucho más arraigado dentro de nuestro sistema financiero. Antes la gente se ponía muy elegante, se vestía muy bien para ir a hacer una vuelta bancaria, eso era una cosa muy importante porque allá de pronto se encontraba al vecino, en fin, y porque se demoraba un buen rato. ¿Cuál va a ser el futuro de esto, de la oficina física? ¿Será que ya en el corto plazo, mediano o largo plazo, pues la tendencia va a ser a tener bancos netamente digitales, sin una sola oficina tipo Nubank, tipo Nequi, tipo Daviplata, tipo Lulobank, Dale, hay muchas alternativas ya en el mercado? Sí, mira, ahí es donde empezamos a hablar de los neobancos, que lo mencioné previamente. Los neobancos son estas entidades que prestan servicios bancarios enfocados en créditos, cuentas de depósito, fondos de inversión, pero que hay al final su objetivo principal es poder hacer todo esto sin tener sucursales físicas. Es decir, es una experiencia 100% digital. ¿Esto qué beneficios trae? Pues evidentemente unos costos menores de operación, lo que al final pueden transmitir en mejores tarifas de cara al usuario, una inmediatez para que los usuarios puedan tener acceso a los servicios financieros de forma instantánea sin tener que desplazarse, hacer una fila y este tipo de cosas. Entonces yo creo que al final es claro que la tendencia es esa, sobre todo que si analizamos
los grandes bancos todos están teniendo iniciativas de banca digital donde sacan un producto, una marca o incluso una filial enfocada en prestar servicios 100% digitales para poder atender estas nuevas formas de pagar, sobre todo en público muy joven que es nativo digital y que este tipo de cosas son las que le atraen. Entonces creo que esa transición va a ir también muy acompañada con la parte del relevo generacional y la penetración de la tecnología y la formalización dentro de la población. Me llamó, y esta es mi última pregunta, me llamó mucho la atención y por eso insisto que ya la mitad de la plata del sistema financiero colombiano se mueva por internet, es mucho dinero, pero al mismo tiempo me generó una preocupación. Me puse a pensar qué tal un loco de estos hackers se meta, coja la información, porque al final es información que está en la nube. ¿Qué tan seguros son todos estos sistemas? Porque estamos hablando ya de prácticamente la mitad de la economía que se mueve a través de internet. ¿La seguridad sí va más rápido que los ciberdelincuentes? Mira, al final lo que sucede aquí es que mucho tiempo, como vivimos en el mundo físico, se desarrollaron esquemas de seguridad para poder luchar contra el fraude en este tipo de transacciones. Cuando llegó el mundo digital, pues evidentemente este fraude se transmitió hacia los canales digitales, pero permanentemente se están desarrollando nuevos esquemas muy basados en criptografía, en cifrado de información, que permiten disminuir los riesgos para las compras en entornos digitales. En la actualidad hay muchas alternativas, no solamente sistemas de monitoreo y control de fraude que se ligan a los procesos de tarjetas o de transferencias, sino que también se están estableciendo estándares internacionales para poder hacer autenticaciones adicionales a los usuarios. Por ejemplo, envío de mensajes de texto con un one-time password al teléfono inscrito por la persona para poder autenticar que efectivamente es quien dice ser, o incluso llegando a hacer verificaciones biométricas de rasgos faciales y este tipo de cosas para poder de esta manera disminuir esa incertidumbre y buscar que evidentemente las ocurrencias de fraude disminuyan todos los días. Pues doctor Gil, muy interesante esa transformación en la que estamos y seguramente esto seguirá caminando muy rápidamente, el dinero en efectivo seguirá existiendo, pero cada vez la gente quiere facilidad, tecnología, digitalización y por eso es importante estar enterados de tantos temas. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Con esta entrevista tan interesante hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos un tema bastante interesante. ¿Sabe usted cuáles son los bancos más grandes de los Estados Unidos? La respuesta al regreso. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy importante, 5%, y corresponde a la inflación anual registrada al cierre de marzo de 2023 en Estados Unidos. El dato resultó un poco inferior a lo previsto, 0,2% por debajo de las proyecciones. A pesar de eso, los índices accionarios no reportaron recuperaciones significativas al cierre de la jornada en Estados Unidos, pero sí hubo un impacto muy importante sobre el mercado del dólar a nivel mundial. Y un amplio respaldo ha encontrado el nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, cuya elección fue anunciada por la compañía en las últimas horas. Roa es ingeniero, experto en energía y muy cercano al presidente Gustavo Petro. Les contamos más detalles, aquí está su perfil profesional. El nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional. Tiene una especialización en sistemas gerenciales de energía y más de 30 años de experiencia en temas energéticos. Fue presidente de la transportadora de gas internacional en Santander, gerente de la empresa de energía de Honduras y director de gas y energía de Andesco. Durante la alcaldía de Gustavo Petro fue presidente del Grupo de Energía de Bogotá y fue el gerente de la campaña presidencial que llevó al actual mandatario a la Casa de Nariño. Ricardo Roa reemplaza en la presidencia de Ecopetrol a Felipe Bayón, quien se va del cargo en medio de diferencias sobre la transición energética de Gustavo Petro, transición que de entrada apoya el nuevo presidente de la compañía, como lo deja ver en esta carta, donde se refirió a su designación a la presidencia de Ecopetrol. Mi compromiso es liderar con todo el rigor profesional, desde esta gran empresa, una transición energética justa y sostenible para beneficio de todo el país. Ricardo Roa asumirá la presidencia de Ecopetrol antes del 30 de abril. En más información, la ANDI denunció incrementos en el robo de cilindros destinados a la industria médica y su comercialización ilegal en las calles y a través de plataformas tecnológicas. Sobre este tema y sus peligros, esto explica la directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, Ingrid Reyes.
El suministro de los gases industriales y medicinales debe ser realizado por empresas productoras y comercializadoras legalmente constituidas, que cuenten con buenas prácticas en el mercado y garanticen calidad, seguridad, además de respaldo técnico. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un comercio ilícito de cilindros, equipos para el suministro de los gases e incluso de los mismos gases, lo cual pone en riesgo la vida de pacientes, usuarios y en general de toda la comunidad, ya que un accidente con un envase a presión, como lo es un cilindro de gas, puede derivar en explosión y en muertes. Debido a esta situación, desde la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, llevamos a cabo un estudio para determinar las características y la manera en la que opera esta red de criminalidad en Colombia. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar sigue cayendo bastante, con mucha fuerza. Por primera vez en 6 meses se ubica por debajo de la barrera de los 4.500 pesos. Tasa representativa para mañana 4.458 pesos con 87 centavos. Los datos de inflación terminaron impactando positivamente en Estados Unidos, positivamente a la tasa de cambio en nuestro país. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió cerca de un 2%. Se ubicó por encima de los $87 por barril, uno de los mejores precios de este año. El café, precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio para mañana a 1.975.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,88%. La acción más valorizada, con concreto, ganancia de 6,67%. Acción que más cayó, Banco de Bogotá, con retroceso de 4,38%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El siguiente es el top 5 de los bancos más grandes de los Estados Unidos medidos por sus activos. Primer lugar, JP Morgan Chase. Segundo lugar, Bank of America. Tercer lugar, Citigroup. Cuarto, Wells Fargo. Y el quinto lugar para US Bank. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.